igualmente fue algo que vimos el año pasado. Se recuerda el año pasado vimos los métodos, las bases, y si yo no mal recuerdo tuvimos un encuentro de neuroanatomía, es verdad, ¿no? Sí, sí. Tuvimos estos encuentros que tuvimos en forma salteada, así que bueno, por supuesto que para lo que vamos a ver de este módulo, y en realidad ha sido para todo el módulo de este año, ese repaso de los fundamentos, de los métodos de la anatomía, sobre todo la anatomía radiológica, es importante. Y nos va a servir para un poco entender un poco las imágenes. Si bien este va a ser el horario habitual, con la realidad que estamos gestionando, y de hecho ya tenemos algunos encuentros, vamos a hacer algunos encuentros virtuales. Por lo menos uno al mes, de los 4 o 5 que tengan conmigo, por lo menos uno va a ser de forma virtual, obviamente en un momento y un horario que ustedes puedan, no va a ser. Muchas veces, yo sé que tienen, a partir de abril, por ejemplo, van a tener actividades, antes de acá, entonces no vamos a tener en este horario de virtualidad, sino que se va a acomodar a sus necesidades. Probablemente sea un jueves a la mañana, o entre miércoles y jueves, lo tenemos. Pero bueno, eso es como anticipación. Y luego nada, en general lo que hacemos es evaluar lo que dan los contenidos en 2 partes. La primera, todos los módulos de un cuatrimestre juntos, una evaluación, y todos los módulos del segundo cuatrimestre en otra evaluación. Así funciona un poco como venimos dando este contenido en tercer año. Cuéntenme, ustedes empezaron la semana pasada. Sí. Y contenido de neuro, ¿qué han visto hasta ahora? Ok. Bien. Cuando piensan en neuroimágenes y piensan en, obviamente, métodos de diagnósticos por imágenes, ¿qué métodos para estudiar el sistema nervioso central piensan que tenemos disponible? ¿Cuáles son los que actualmente más recurrimos? Tomografía computada y resonancia magnética. Básicamente son los 2 métodos que vamos a ir viendo en este módulo, ¿no? Obviamente vamos a ir viendo la utilidad de cada uno respecto a la patología y obviamente cómo se van a interpretar los distintos hallazgos en cada entidad. El programa de hoy, si se fijan, decía malformaciones vasculares y accidentes cerebrovasculares. Obviamente que esos temas, el central es es ACV, sin dudas. Por eso creo que probablemente lo que vemos sea ACV. Si nos llegase a quedar algo de tiempo y espacio, podemos ver algo de malformaciones vasculares, pero la verdad que no es un tema que tenga tanta relevancia. Así que vamos a ir directamente a esto, ¿no? que es un poco lo que es uno de los temas más centrales de neurología, ¿no? Cuando uno piensa en accidente cerebrovascular, una definición sería esto, ¿no? Un déficit neurológico focal de comienzo abrupto. ¿A qué le suena un déficit neurológico focal de comienzo abrupto? ¿Se puede entender esa definición? No, pero ¿qué interpretás por déficit neurológico focal de comienzo abrupto? Que hay un problema neurológico en un lugar repentinamente. Bien, cuando decís problema neurológico o déficit neurológico, si tuviese que ahondar ahí, ¿qué es lo que sería como para que se entienda? Órganos motores, o sea, funciones motoras, funciones sensitivas alteradas, funciones hasta de la interpretación del lenguaje. Bueno, todas las funciones que conocemos están obviamente reguladas en el sistema nervioso central. Cualquiera de esas funciones que esté alterada, que sea deficitaria y que por supuesto aparezca en forma bruta, eso es un poco lo que es el ACV o lo que también llamamos stroke, ¿no? Y en las causas de ACV, fíjense que en general uno debería dividirlo en los dos tipos, ¿no? El accidente cerebrovascular que está determinado por la falta de perfusión o de irrigación de una parte del cerebro, que es el isquémico, que fíjense que corresponde casi al 85% normalmente de todos los ACV. Si uno tuviera que hacer un estudio de todos los que encontramos en la práctica diaria,
y simplemente aproximadamente más cerca del 15% son los ACV hemorrágicos, que no tiene que ver justamente con una falta de perfusión, con irrigación del sector del cerebro, sino que tiene que ver con la extravasación de sangre de los vasos al sistema nervioso central. Entonces, ese ACV hemorrágico generalmente lo podemos ver como hemorragias intraparenquimatosas, o sea, que están dentro del parénquima encefálico o en el espacio subaracnoideo. Y el más frecuente, el ACV isquémico, fíjense que habitualmente corresponde a o que se trombose un vaso o que una trombosis de un vaso viajó e impactó en otro vaso. Eso se llama embolización. Estos son los conceptos básicos. Ustedes deben tener ACV en algunas de las semanas. Bueno, les viene bien como para correlacionar. No me quiero meter en los conceptos fisiopatológicos, pero bueno, dado que es como que se están encontrando con este tema, sí algunos conceptos los tenemos que dar más allá de que no son imaginológicos. Fíjense, cuando uno piensa en ACV isquémico, un poco tiene que diferenciar, ¿no? ¿Qué significa isquemia respecto a qué significa infarto, ¿no? Isquemia es la disminución del flujo sanguíneo en algún sector de algún tejido, mientras que infarto es cuando esa isquemia obviamente se perpetúa. Lo que va a ocurrir es que ese tejido obviamente sea irreparable, lesionado de forma irreversible, ¿no? Eso para diferenciar isquemia e infarto, ¿no? Bien, ¿qué nos pasa con el hemorrágico? Que es un poco, quizás no sé, creo que no lo ven desde atrás la imagen, pero lo que muestra este esquema es cómo los glóbulos rojos que están acá en el vaso salen justamente de ese vaso y se van a acumular ya sea en el tejido encefálico o en el espacio subaracnoideo, que es lo más frecuente que veíamos recién. Y fíjense qué es lo importante, sobre todo para uno de los métodos que vamos a ver, que es que esos glóbulos rojos van a ir cambiando su configuración o su conformación a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y va a pasar ese glóbulo rojo de tener en un primer momento oxihemoglobina a tener desoxihemoglobina y después en amarillo, como aparece acá, metahemoglobina, ¿no? Entonces, fíjense que un hematoma dentro del cerebro va a sufrir transformaciones respecto a la degradación de la hemoglobina. ¿Y por qué es importante esto? Para terminar siendo simplemente en forma crónica un área de líquido plasmático con metaglobulina, que habitualmente es el último compuesto de degradación que se suele acumular en la periferia de los hematomas crónicos. ¿Cuál es la utilidad de saber esto? Que en la imagen va a ser distinto dependiendo del tiempo de evolución. Ese es un poco el concepto del ACV hemorrágico. Por supuesto que pueden haber ACV hemorrágicos que tengan volcado dentro del parénquima encefálico y en el espacio subaracnoideo, y eso les podríamos llamar mixtos. Pero si uno piensa no en ACV hemorrágico, sino en ACV, el más frecuente, que es el intraparenquimatoso, en las causas de hematoma intraparenquimatoso, por supuesto que el ACV hemorrágico no es la única causa. Hay un montón de causas, ¿no? Con un trauma encefalocraneano grave podemos tener hematomas intraparenquimatosos. Hay otras causas además del ACV per se. Ahora, fíjense cómo se ve la hemorragia en tomografía computada. Si uno tuviera que describir el hematoma en este corte axial de PC de cerebro, fíjense que es claramente la lesión o la sangre es hiperdensa, ¿no? Sería todo esto. Todo esto sería el hematoma. Esto es lo habitual en un estadio agudo. O sea, cuando nosotros hacemos una tomografía computada, es un método relativamente accesible, relativamente rápido, que en general cualquier institución por urgencia, emergencia va a tener, en pocos segundos podemos hacer el diagnóstico. Además de que sospechamos que puede tener un hematoma intraparenquimatoso, ¿no? Y en la ATC, lo importante es que en el agudo, sobre todo, los hematomas suelen tener esta densidad, son hiperdensos, se ven blancos. Ahora, como les decía recién, esa densidad va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? En
general, la regla para los hematomas en tomografía computada es que en agudos son hiperdensos, en subagudos, cuando ya pasaron algunos días, se suelen ver isodensos al parénquima encefálico, es decir, empiezan a bajar su densidad y se ven parecidos al encéfalo. Cuando digo tejido encefálico me refiero a todo este tejido que tenemos acá, ¿no? Y ya si son crónicos suelen ser hipodensos, es decir, se ven aún más oscuro que el tejido encefálico. Bien, este es un poco, como veíamos recién en ese cuadrito, cómo la degradación de la hemoglobina se iba dando. Este es un cuadro que, bueno, que yo particularmente no pretendo que ustedes lo incorporen, porque no les voy a preguntar cómo se ve cada uno de los estadios de un hematoma en resonancia magnética. Eso tiene una complejidad determinada, es más, quizás para un especialista, no para ustedes, pero sí me parece interesante que al menos conozcan que los hematomas tienen distintos fases o estadios, como decía recién, agudo, subagudo, crónico. Uno les puede llamar incluso el de las primeras 24 horas hiperagudo. Fíjense que el subagudo, que va entre los 3 y 14 días, puede también estar dividido en temprano y tardío, y después de las 2 semanas es crónico. Por lo menos saber que los hematomas uno los puede definir en esos estadios, eso sí me parece importante. Sí me parece importante que conozcan que la hemoglobina se va degradando, y eso nos va a definir en resonancia magnética que el hematoma tenga distintos comportamientos de señal. Si recuerdan, cuando vimos el año pasado la resonancia magnética, habíamos visto que es un estudio que está dividido por secuencias. Y las dos grandes secuencias, o las secuencias madres, eran T1 y T2. ¿Recuerdan alguna otra secuencia en resonancia magnética que a lo mejor presentamos, porque no estudiamos todas? ¿Les suena alguna otra? La realidad es que secuencias hay un montón, ¿no? Más allá de que T1 y T2 fueron las primeras secuencias desarrolladas, son las que en general, ¿no?, basamos nuestros estudios y los protocolos de resonancia que se hacen en cada paciente. En general hay otras secuencias. Estas son bien, letra otra. Hay muchas secuencias de resonancia magnética que terminan con la letra IR, que es Inversion Recovery, que, bueno, hacen referencia a algo más bien técnico, pero muchas secuencias terminan con esas IR. FLAIR es una secuencia que utilizamos también en el sistema nervioso central. Por ejemplo, también está una secuencia llamada STIR, pero no lo utilizamos tanto en esta área, sino más en articulaciones y músculos, pero también termina con IR. Dentro de las secuencias, ya vamos a ir viendo que otras secuencias más de 1 y de 2, sin duda que FLAIR es importante. Y hay otra que en esta clase también es importante, que es la secuencia de difusión. No sé si a lo mejor la recuerdan, pero hoy nos vamos a meter también en esa secuencia. No obstante, ¿cómo se ve la señal en los hematomas en T1 y T2? Realmente a mí no me parece tan relevante, pero sí está bueno entender cómo la resonancia magnética nos puede dar mucha información respecto a esto. A diferencia de la tomografía, no sirve mucho para el estadio agudo porque se ve hiperdensa, pero que su densidad un poco va cambiando si es hiperdenso o hipodensa y nada más. Fíjense que acá tenemos dos secuencias. ¿Se arriesgarían a decir cuál es T1 y cuál es T2? ¿Recuerdan? Sí. Tu derecha y tu izquierda. Bien. T1 a la derecha y T2 acá. Para recordar rápidamente cuáles eran las grandes diferencias, no tendré que decir, bueno, una o dos diferencias. Si yo veo la señal del mismo tejido, ¿en qué se diferencian el T1 y el T2? T2, T1. El líquido separable T2 es ¿cómo? Vos acá en el SR, ¿lo ves más oscuro o lo ves más claro? T2 y T1. ¿Cómo ves el SR acá? ¿Cómo ves el SR acá? Blanco o negro. A la izquierda blanco.
A la izquierda blanco y a la izquierda negro. Lo podemos ver porque se fijan, el líquido está dentro de los ventrículos. O sea que en T2, que se ve más blanco, se ve hiperintenso, ¿no? Y en T1, el SR se ve hipointenso. ¿Alguna otra diferencia? ¿Qué dirían del tejido encefálico? ¿Se comporta igual acá en T2 que en T1? Se ve exactamente igual, se ve más claro acá, más oscuro acá. ¿Cómo dirían que se comporta? En la izquierda se ve más hiperintenso y en la derecha más hipointenso. Bueno, a grandes rasgos pareciera que acá se ve con una señal un poco más clara y acá una señal un poco más oscura. Pero habitualmente lo que hacemos en resonancia es un poco dividir la señal entre lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, porque no tienen el mismo comportamiento. Si se fijan en la sustancia gris, esto se ve mejor en el T1, si se fijan bien acá, la sustancia gris, que corresponde a la corteza y a los núcleos de la base, se fijan bien, es más oscura que la sustancia blanca, que es algo más profunda. ¿Se pueden dar cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que acá la corteza es más oscura que la sustancia blanca que está abajo? Bien, o sea que acá en el T1 la sustancia gris se suele ver, como regla de neurotécnica, se suele ver gris, y la sustancia blanca se suele ver blanca, es decir, de forma relativa. Lo contrario pasa en el T2, no sé si en la imagen se puede ver bien, pero esto es todo recordatorio del año pasado. Quizás acá, si se fijan, se puede diferenciar la sustancia gris, la corteza, de la subcorteza, y si se fijan bien, la subcorteza es más oscura. O sea que acá la corteza o sustancia gris es algo más blanca, ligeramente más blanco, ligeramente hiperintensa respecto a la sustancia blanca. Entonces, en T2 la sustancia gris es más blanca que la sustancia blanca, y en T1 es al revés, es como más anatómico, ¿no? Gris la gris y blanca la blanca. En ese sentido hay como una regla numérica. Eso lo habíamos visto en el pasado y nos sirven como para diferenciar la señal, es decir, cómo se ven los diferentes tejidos en esas dos grandes secuencias. No me quiero meter acá en el hematoma, pero fíjense que lo que muestra este hematoma, que dirían que es de señal homogénea o heterogénea, es todo esto. Homogénea dicen algunos. ¿Alguien da para heterogénea? ¿Se ve todo de un mismo color? Se ve heterogénea, ¿no? Entonces, en realidad, obviamente, es un poco más heterogénea en el T2 que en el T1. El T2 es bastante más sensible, obviamente, a detectar líquidos. El hematoma, por naturaleza, tiene una composición líquida, aunque la hemoglobina se va degradando. Y fíjense qué es lo que muestra. Que esas diferencias de señal, una señal un poquito más oscura dentro del hematoma y una señal un poco más gris, acá en el T2, corresponden a distintos grados de degradación de la hemoglobina, ¿no? Por supuesto, de lo que les decía recién, no me interesa que sepan esto, pero obviamente esto está acá en este cuadro, ¿no? La señal va a ir cambiando a medida que el hematoma vaya evolucionando, es decir, vayan pasando días. Para esta resonancia es muy sensible. Fíjense cómo la desoxiemoglobina de este periodo agudo, que es central, como se ve hiperintensa centralmente acá, y empieza a verse hiperintensa en T1. Esto es más, se está acercando a un estadio subagudo. Habitualmente los hematomas dentro del cerebro intraparenquimatosos se empiezan a rodear a medida que pasan los días de un halo, de un edema perilesional. Por eso en T2 acá se ve esta señal hiperintenso blanco alrededor del hematoma. Bueno, algunos ejemplos de otros hematomas, de cómo se van cambiando su morfología. La verdad es que no quiero meterme tanto en esto, pero simplemente mostrar que, y tampoco pretendo que interpreten exactamente cómo va cambiando la configuración de un hematoma en resonancia, pero sí mostrarles que la señal, las distintas secuencias nos dan un montón de información. Fíjense que acá aparecen otras dos secuencias, además del T1 y T2. Una era el FLAIR, que nombraron por ahí. Otra es el GRE, que son secuencias que en cerebro hacemos, habitualmente se hacen en forma habitual. Fíjense que cada secuencia se ve distinta, ¿no? Cada secuencia es ver al cerebro con diferente
forma o en realidad diferente señal de sus tejidos. Y acá tenemos diferentes secuencias de un mismo cerebro, obviamente con distintos cortes. ¿Se acuerdan qué tipo de corte es este? Coronal. El coronal es de esta manera, como verlo de frente al cerebro. Hasta ahora habíamos visto cortes transversales o axiales, que son estos tres. Y el otro corte que podemos hacer en resonancia, por supuesto, es el corte sagital. Bien, este es un hematoma que ya obviamente está evolucionando en un estadio crónico y es esa última fase que yo les contaba que tenía metahemoglobina en la periferia, ¿no? Pero lo interesante más allá de cómo se ve es que la resonancia nos da mucha información respecto a esto. Esta es la secuencia que se llama gradiente de Deco, que es esta misma que estábamos viendo acá, que les mostraba, que se llama GRE. Es otra forma de denominar a esta secuencia. Es una secuencia que, fíjense, se ve muy blanca, pero nos sirve para detectar, es bastante sensible para detectar la hemoglobina en su último estadio de degradación. Esa, más que nada, más que la desoximoglobina, es más sensible para la hemosiderina y nos permite detectar con bastante sensibilidad esa sangre que ha quedado, muchas veces crónica, los pacientes que han tenido hematomas viejos o han tenido pequeños hematomas viejos. Es una secuencia muy sensible. Secuencia sensible que esa hemoglobina degradada se suele ver como con baja señal, como ese puntito negro, no sé si pueden verlo en esa imagen, ¿no? Bien, más allá de al empezar a recordar alguna secuencia de resonancia magnética, obviamente lo que nos interesa es ver las clásicas imágenes de ACV, ¿no? Y cuando uno piensa en ACV hemorrágico, paciente que obviamente en la clínica con un sobruto, por supuesto el primer método que pensamos en hacer por su accesibilidad y por su rapidez es la tomografía computada. Fíjense que ACV, cuando uno piensa en ACV hemorrágico, es decir, cuando la sangre sale del compartimento vascular, se va al tejido encefálico, por lejos la causa que genera la mayor parte de estos accidentes cerebrovasculares es la hipertensión arterial, ¿no? El aumento de presión dentro de esas estructuras vasculares intracraneales, cuando es muy reprimido, lo que pasa es que ese vaso se rompe y se extravase la sangre. Obviamente que paredes arteriales dañadas en un contexto de fenómenos de aterosclerosis predisponen a esto, ¿no? Bien, ejemplos de hematomas. En este caso nos vamos a la tomografía computada. Recuerden que la tomografía computada es una imagen sola, acá hablamos de densidad y en general hablamos de registros, son registros que se hacen muy rápidos, son barridos del tomógrafo, son barridos muy rápidos, pero en general nosotros podemos cambiar un poco lo que es la ventana del tejido que estamos viendo, pero no se hacen distintas secuencias, es una adquisición única y rápida. Fíjense, acá dice, son distintos cortes axiales de tomografía que nos muestran la fosa posterior, que se ve acá. En un corte superior ya empezamos a ver los temporales, en otro corte superior vemos ya casi occipitales, y en un corte aún superior ya vemos frontales, temporales, occipitales, ¿no? Si tuviese que decir en qué parte del sistema ventricular está el sangrado, porque acá hay ese título, ¿no? La sangre se ha volcado dentro de los ventrículos. ¿Qué parte del sistema ventricular estaría comprometido acá, por la imagen? Tercer ventrículo. Tercer ventrículo, recuerden que era la parte del sistema ventricular que estaba entre los tálamos. Si yo tuviese que decir acá dónde está el tercer ventrículo, diría acá, esa parte central. Estas imágenes, esta y esta, ¿en qué parte del sistema ventricular nos están mostrando que hay sangre? ¿En qué ventrículo? El cuarto, la fosa posterior, acá en el cerebro. Lo que pasa es que, claro, es tanta la cantidad de sangre que hace es distender el ventrículo, por eso se ve tan grande. Empieza a comprimir. ¿Y qué le pasa al resto del sistema ventricular? ¿Qué le pasa a las astas temporales o a estas astas frontales de los ventrículos laterales? ¿Son normales? ¿Se ven normales ahí? Del vago de color que pueden tener alguna tomografía. Puede ser.
las astas temporales, que son estas que vemos acá, normalmente no se ven con este tamaño. Lo mismo que estas astas frontales o occipitales que se ven acá, están aumentadas de tamaño, ¿no? ¿Por qué se pueden aumentar de tamaño? Porque hay más volumen, pero sobre todo porque la sangre genera un mecanismo constructivo dentro del órgano. Recuerden que el LSR no está quieto. Hay una circulación, un flujo, el lugar donde se produce y el lugar donde se reabsorbe. Entonces, si de repente se vuelca por algún motivo sangre dentro de ese compartimento que es el LSR, esa circulación normal que es el LSR se va a obstruir. Entonces, esa obstrucción, la sangre obviamente se queda estancada en algún lugar y eso va a hacer que comience la presión y se empiece a elevar. Es un mecanismo de alguna manera obstructivo. Otro lugar que nos faltó decir que hay sangre es acá, en las astas occipitales. Recuerden que el sistema ventricular lateral también tiene astas occipitales, que estos son los plexos coroideos calcificados, que son calcificaciones normales, por eso se ven blancos acá y acá. Pero la sangre sería esto que está acá y esto que está acá. Les pregunto, ¿por qué la sangre acá del sistema ventricular lateral se ven los occipitales y por qué se ve en estos sectores como más posteriores? ¿Se imaginan por qué podría hacer eso? Que es algo habitual. Cuando vemos sangre en los ventrículos es muy común que queden en ese sector de los ventrículos. ¿Por qué podrá ser eso que vemos un poco de sangre acá? Eso blanco hiperdenso que se ve acá y esto blanco hiperdenso que se ve ahí. Como una pared, se elimina. Lo más probable es que sea una hemorragia intraparenquimatosa. De hecho, acá hay un hematoma del tronco que se ha metido al cuarto ventrículo. Pero ¿por qué? Porque una vez que se metió al cuarto ventrículo, después al tercer ventrículo, después al lateral, está todo comunicado. Mi pregunta es, ¿por qué se queda ahí atrás? En estas astas occipitales se quedan en esos sectores posteriores. No son lugares de equilibrio. No son lugares de equilibrio. Ustedes tienen que pensar que el paciente cuando está haciendo el estudio está acostado, ¿no? Nosotros, por convención, nosotros lo que estaríamos viendo un paciente acostado desde los pies a la cabeza, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que el paciente tiene acostada su cabeza acá está la camilla del tomógrafo, esta es la parte frontal, ¿no? Entonces, si yo lo veo desde la cabeza a los pies, la derecha del paciente es esta, la izquierda del paciente es esta. ¿Y qué hace la sangre? Va a ir a los sectores posteriores, más de equilibrio. Eso también a tener en cuenta. Por eso, simplemente lo vemos ahí. Porque el paciente está acostado, entonces se va a ir a lo que está más hasta abajo la sangre. Bien, acá aparece otra secuencia, que un poco se las anticipé, que es la secuencia de difusión. Hubo una secuencia medio estrella en imágenes, se utiliza un montón, se utilizan también en otras áreas, en la resonancia magnética, pero es muy utilizada la secuencia de difusión para sistema nervioso central. En este caso, la secuencia de difusión son los cortes que vemos acá abajo, ¿no? Es una secuencia que tiene poca definición anatómica. Si se ponen a ver, estos cortes se ven chiquititos. Quizás ustedes no lo ven porque están un poco lejos, y porque está muy chiquita la imagen, pero no tiene mucha definición anatómica. Pero sí tiene algo que es clave, que nos muestra con una señal muy brillante cuando la difusión del agua está restringida. Es un poco lo que hace la secuencia de difusión. Detectar o ver cómo está la difusión del agua en los tejidos. Cuando uno piensa en difusión del agua, piensa a nivel intracelular, ¿no? Uno piensa que dentro de las células, fuera de las células, hay agua y el agua tiende a tener una difusión per se, o sea, difunde. Hay ciertas patologías que justamente lo que ocasiona es que esa agua intracelular, o ser extracelular, no difunda bien, o sea, que como que no pueda moverse. Entonces, la secuencia de difusión lo que hace es ponerme con una señal brillante, como se ve acá, los sitios del tejido encefálico donde la restricción del agua está alterada. Por algún motivo, el agua no se puede mover. Eso es lo que nos muestra la difusión. Este es un caso de ¿qué? De una hemorragia intraparenquimatosa, que en las secuencias convencionales se ve acá. Esto es un T2, este es un T1, este es un FLAIR y este es un GRE.
Obviamente en cada secuencia sabemos que es una forma distinta de leer una imagen, entonces por eso tienen distintos comportamientos de señal, que no pretendo que lo sepan en este momento, pero sí también hay que conocer esta secuencia, que lo que nos muestra es con una señal brillante cuando la difusión en el agua está restringida. En un hematoma, por supuesto, que la difusión del agua no va a estar normal, no se va a poner brillante. Pero es aún más utilizado en otros procesos, sobre todo en el ACV químico. El ACV químico vamos a ver que hay una alteración, obviamente, de la bomba sodio-potasio, y una alteración intracelular. Entonces, ahí el agua intracelular, de esas neuronas que están siendo isquémicas y se están por infartar, ahí está francamente restringida la difusión del agua y es una secuencia ideal para detectar isquemia. Que es un poco lo central y es un poco quizás de lo que un poco más me interesa de la clase y el objetivo que se puede llevar de esta parte de la cruzada. Lo importante es conocer las imágenes, saber que tenemos ciertos métodos, pero a nivel del ACV químico lo importante es primero hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Y después, una vez que tengamos el diagnóstico, cuando tenemos un paciente con ACV isquémico, decir, conocer cómo está su vasculatura intracraneal, cómo está esa perfusión de esa área que está siendo isquémica. Entonces, eso es un poco el objetivo de las imágenes. Obviamente, ¿para qué? Y para que ese paciente tenga un tratamiento lo más rápido posible y lo más adecuado posible. Acá el tiempo es un factor importante a la hora de abordar un paciente con un ACV isquémico. Entonces, estos son un poco los objetivos que tenemos del ACV isquémico, ¿no? Primero saber si tenemos un ACV, después decir, bueno, ¿qué tan extenso? Una vez que tenemos el diagnóstico, después ver lo que decíamos recién, ver qué vasculatura está comprometida, ¿no? O sea, dónde está el trombo que está haciendo que no llegue sangre a una parte del cerebro, y después localizar lo que vamos ahora a conocer. No sé si ustedes han tenido algo de fisiopatología el año pasado respecto de la isquemia cerebral. ¿Hace tiempo tuvieron algo? ¿Algo tuvieron? Entonces, de lo que es el concepto de core isquémico y la zona de penumbra, ¿no? El core isquémico es esa área central de isquemia en donde el tejido ya se vuelve irreversible, pero sin embargo, habitualmente esa área del tejido infartado está rodeada de un área que tiene hipoperfusión, está bueno vascularizada, que es la zona que llamamos de penumbra, que potencialmente se va a infartar. Entonces, un poco que queremos con las imágenes es ir también a salvar esa zona de penumbra. Bien. Métodos, bueno, obviamente que acá la tomografía en el agudo, tanto como vimos recién para la hemorragia como para el isquémico, suele ser la primera instancia, ¿no? Dijimos, método más accesible, método más rápido, podemos saber rápidamente si hay sangre aguda, si se ve blanca, si hay hiperdensa, y a los fines de un evento isquémico, saber si el paciente tiene o no sangre, porque hay ACV isquémicos que pueden tener sangrado, o podemos diferenciar de lo que es un ACV isquémico de un hemorrágico, es importante. ¿Por qué puede ser importante descartar hemorragia en un paciente que parece que tiene una ACV isquémicamente para el tratamiento, ¿no? Obviamente, un paciente que tiene un sangrado no va a ser susceptible de un tratamiento precoz como un tratamiento fibrinolítico, ¿no? Es decir, fármacos que van a romper ese trombo que está obteniendo el vaso infartando porque isquemiando una zona del cerebro. Por un lado, ese es el objetivo del ATC. Sabemos que es muy sensible, es muy buena para descartar la hemorragia. Y después tiene otra segunda utilidad, que está puesta como primera, que es esto de identificar signos tempranos de isquemia. La tomografía computada tiene cierto valor en isquemia, que es que existen signos tempranos que se llaman también indirectos de isquemia. Que la verdad es que no siempre aparecen, no los vemos con frecuencia, pero cuando los vemos son específicos. Nos está diciendo que la tomografía, este paciente tiene una ACV isquémico. Está bueno reconocerlo porque la tomografía probablemente es el método que ustedes cuenten el día que estén haciendo una residencia o una guardia, ya sea en internación o justamente en la emergencia. Va a ser el primer método, se van a encontrar una tomografía y es importante tener
esos signos indirectos de isquemia, que no siempre están, son poco frecuentes, pero cuando están me están diciendo que hay justamente isquemia cerebral. Después, algo que hasta ahora no vimos son los estudios angiográficos, ¿no? Recién dijimos, uno de los objetivos de las imágenes es dar la musculatura por acá. Bueno, los estudios angiográficos, o sea, angiotomografía o angioresonancia, en esta área tienen mucha utilidad. Obviamente, para hacerlos dependemos un poco del tiempo, ¿no? Hacer una angiotomografía o una angioresonancia requiere un poco más de tiempo. En el caso de la tomografía requiere contraste endovenoso, no necesariamente la resonancia magnética, pero bueno, son una utilidad, son una herramienta extra para ver los vasos del cerebro. Ahí abajo está puesta la resonancia. Ahora, un poco la estrella en resonancia magnética, que les fui anticipando recién, es esta secuencia de difusión. Es una secuencia que, con esta utilidad que les contaba de detectar si la difusión del agua está restringida o no, nos puede detectar isquemia hiperaguda. ¿Cuál isquemia hiperaguda? La que se acaba de instalar, ¿no? De hecho, se dice que la difusión puede detectar isquemia pasado incluso unos 30 minutos o 60 de instalar el evento neurológico. Bien, esto es un poco lo que hablábamos recién. El objetivo es tener un tratamiento adecuado y ver si un paciente es susceptible de tener en esas primeras horas un tratamiento trombolítico. Esto también es lo que hablábamos recién, fíjense el concepto de cor y de penumbra, ¿no? Ese tejido ya lesionado en forma irreversible que va a estar rodeado por una zona que habitualmente tiene disminución en su vascularización y que podríamos salvar. Conceptualmente, si se fijan acá en este gráfico, lo que tenemos es un esquema donde nos habla del flujo sanguíneo cerebral, si lo medimos en mililitros por 100 gramos por minuto. Fíjense cómo por arriba del 100 es el flujo sanguíneo normal, ¿no? Por debajo de un nivel determinado vamos a tener que, debajo aproximado de estos, entre 50 y 60 de esta unidad, vamos a tener lo que es hipoperfusión, es decir, que hay menos perfusión, menos irrigación en el cerebro. Pero esa hipoperfusión, de acuerdo a sus niveles de irrigación, los podemos dividir entre oligoemia, sería una forma de decir que el tejido está hipoperfundido, y si está muy hipoperfundido es lo que llamamos isquemia. Y dentro de esa isquemia es lo que hablábamos recién. El core sería la zona central de infarto, pero con un poco más de flujo, un poquito más de flujo tiene la zona de penumbra. Entonces, esto es como para graficar un poco los términos y qué nos referimos con hipoperfusión, con isquemia, con core y con penumbra. ¿Se entiende esto desde el punto de vista fisiopatológico? Ustedes me dijeron que vieron algo el año pasado, eso lo vieron en contexto de... ok. Bien. Fíjense que la penumbra, esa zona hipoperfundida alrededor del infarto cerebral core, obviamente que nosotros con las imágenes en forma directa no las podemos detectar. O sea, no quiero, vamos a ver que con las imágenes no podemos decir, acá está el core y esta es la zona de penumbra. En realidad hay algunas modalidades específicas para eso, pero habitualmente no se usan. Las modalidades específicas que habitualmente se usan para detectar esto es lo que se llaman las secuencias de perfusión, en la resonancia magnética, y también hay una modalidad especial en tomografía computada que también se llama perfusión. En la práctica, sobre todo en nuestro medio, acá en tomografía perfusión no se suele hacer. ¿Por qué? Porque requiere entrenamiento, requiere un software especial. Al paciente hay que intentar el contraste endovenoso, eso da demora un poco los tiempos, y lo que hace el equipo mediante un software es, una vez que intentamos el contraste, nos va mostrando las zonas del cerebro donde va difundido el contraste. Nos va diciendo, acá hay más contraste y acá hay menos. Puede ser que había una que se llamaba tomografía xenon que pintaba, digamos, o sea, con, no me acuerdo del nombre del programa que habían buscado, que pintaba como colores, o sea, de rojo.
Sí, ahí lo que vos decís es parecido desde el punto de vista de la imagen. La T de tractografía. Uno de los tres es una modalidad de la resonancia que hace con colores, muestra los diferentes tractos de la sustancia blanca. La tractografía se ve para, bueno, evaluar lesiones de sustancia blanca, pero bueno, es verdad que tiene como una especie de gama de colores, quizás vos lo que recordás de eso, y la perfusión es algo parecido, nos muestra un esquema de colores, cómo está la perfusión del cerebro. Puede ser algo parecido a eso. En la práctica no lo usamos mucho, en resonancia se suele hacer un poco más, pero tampoco tanto. ¿Por qué? Porque requiere de tiempo, entrenamiento, y ustedes piensan que acá estamos frente a pacientes que tuvo un evento neurológico agudo, fue a la guardia y nos metieron al topógrafo resolvados. Los tiempos son importantes. Entonces, habitualmente, las modalidades de perfusión en resonancia y tomografía que nos dicen, acá está la zona de penumbra, en la práctica no se utilizan tanto. Pero bueno, existen. Bien. Y acá está el rol de la tomografía, que es un poco lo que dije al principio, ¿no? Por un lado, es rápida, descartamos si el paciente tiene hemorragia, porque nos cambia un poco la conducta terapéutica. Y por el otro lado estaba esto, ¿no? Detectar los signos tempranos, también llamamos indirectos de Kegel. Están descritos esos tres signos que cuando lo vemos en una tomografía sin contraste del cerebro, nos están diciendo, bueno, acá hay un evento isquémico que está evolucionando. Uno de esos es este signo, que es el signo de arteria hiperdensa, que ahí muestra la imagen dos ejemplos. Normalmente el signo de arteria hiperdensa se referencia a la cerebral media, ¿no? Nosotros tenemos dos cerebrales medias, una u otro lado. En los cortes de cerebro axiales habitualmente lo vemos en lo que sería la cisterna silviana, que es un sector donde hay LSR, obviamente en relación a Silvio, acá y acá, ¿no? Entonces, en el sector central, que es donde parten las arterias cerebrales medias, acá sería la derecha, acá la izquierda. En el caso de que veamos una de esas dos, o el recorrido, donde está el recorrido de la cerebral media, con alta densidad o blanca, como se ve acá, eso es sugestivo de un signo de arteria hiperdensa. En realidad, ¿qué nos está mostrando este signo tomográfico? Básicamente que la cerebral media tiene un trombo. Entonces, nosotros vimos recién que la sangre extravasada, que es sangre coagulada, habitualmente en tomografía se puede ver blanca. Conceptualmente sería el mismo concepto de ver la sangre blanca en la tomografía de un hematoma intraparenquimatoso. Nada más que acá la sangre está coagulada dentro del vaso y por eso la podemos ver blanca. He visto arterias hiperdensas en pacientes en no sé cuántos años que se va haciendo esto, y la verdad que creo que si vi una en ¿cuántos años que se va haciendo esto? En 12, 13 años, si vi uno o dos, es un montón. O sea que es un poco frecuente, ¿no? Tenemos que tener una trombosis global de toda una arteria cerebral media, y a eso llamamos al signo de la arteria hiperdensa. El otro signo es la falta de definición de los núcleos lenticulares. Si recuerdan, y si a lo mejor pueden revisar las clases que vimos el año pasado, en tomografía la sustancia gris se ve blanca, ligeramente blanca o ligeramente hiperdensa, tanto de la corteza, acá, como de la sustancia gris profunda, que serían los núcleos de la base. Normalmente en los cortes axiales podemos ver bien la cabeza del caudado, que se ve un poco más blanca, no sé si ustedes lo pueden ver acá, esta zona que se ve más blanca, y el lenticular, que se suele ver también más blanco. ¿Pueden ver estas zonas que se ven un poquito más densas? Bien. ¿Qué pasa cuando está este signo tomográfico? Bueno, esas hiperdensidades normales de los núcleos de la base no se ven. Y si se fijan acá, ese pequeño triángulo que es el lenticular, que se ve, que obviamente tiene sustancia gris, tiene neuronas y por eso se ve levemente denso. Fíjense que de este lado no se ve claramente. No sé si eso lo pueden ver, si es claro. Bueno, de lejos parece que se ve. Obviamente es un signo muy sutil, no es tan fácil de ver, pero cuando hay esa simetría en la densidad de los núcleos de la base, sobre todo en la imagen del lenticular, eso es un signo indirecto de que ahí está habiendo edemas citotóxicos que Este es el mismo que el signo de la cuerda. es parecido. Ahí suele haber
suele haber cierta diferencia con el signo de la cuerda insular, porque algunos le llaman signo de la cuerda de la arteria hiperdensa, hay que tener cuidado, pero la cuerda insular es el tercero, que es el que viene acá, que justamente hace referencia al lóbulo de la ínsula. Claro. El lóbulo de la ínsula, que tiene una corteza, que habitualmente está acá, está un poco en la profundidad de Silvio, de la cisterna de Silvio. Esa parte del tejido encefálico, cuando tiene un proceso isquémico, lo que hace es que se suele ver un poco más oscuro, más hipodenso. En general lo que se suele decir es que se suele perder la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Si uno ve el resto del encéfalo, fíjense que si uno le pone un poco de ganas, puede ver un poco lo que es la sustancia gris, la corteza, que es un poquito más blanca que la subcorteza, y si lo va recorriendo y llega al lóbulo de la ínsula y le pasa que justamente esa corteza no se ve blanca como se espera, que no sé si se ve ahí donde está la felicidad, que se ve un poco más oscuro. Si yo comparo esta ínsula con esta, se ve algo más oscuro. ¿Se pueden dar cuenta de eso? Es sutil, es difícil, pero bueno, esa asimetría o esa banda o esa hipodensidad que tiene la ínsula es lo que habitualmente llamamos el signo de la cuerda insular, ¿no? ¿Por qué pasan tanto este signo como el anterior? Bueno, porque hay edema citotóxico, hay edema ahí, y eso hace que se pierda esa diferenciación entre lo que es sustancia gris y blanca. La sustancia gris, como empieza a ser un poco más blanca, más densa, y la sustancia blanca más oscura. Bueno, esa pérdida de contraste es lo que nos muestran estos dos signos. Son difíciles de ver, pero bueno, nos están diciendo este paciente probablemente tenga un proceso isquémico. Ahora, ¿puede el paciente estar teniendo un proceso isquémico y no estar estos signos? Sí, claramente, es lo que más, de hecho es lo que más frecuentemente ocurre, ¿no? O sea, no son signos tomográficos sensibles, ¿no? La sensibilidad y la capacidad que te permite detectar la enfermedad. No te permiten detectarla todo el tiempo. De hecho, en un porcentaje bajo, pero cuando están, probablemente se isquemia. Eso es lo que hace que sean específicos. Bien, un poco para evaluar cuando estamos frente a estudios del sistema nervioso central, sobre todo estudios pensando en eventos vasculares, obviamente tenemos que tener en la cabeza o tenemos que tener en cuenta lo que son los territorios vasculares, ¿no? Que parte del tejido encefálico va a irrigar las cerebrales anteriores, las cerebrales medias y las cerebrales posteriores, ¿no? Son los tres grandes troncos de lo que sería la vasculatura anterior del polígono de Willis. Porque después, si recuerdan, el polígono es un esquema de vasos que se entrecruzan, que tienen, por un lado, tiene un circuito anterior que viene en las carótidas, que se divide en estas tres grandes ramas, terminan en estas grandes ramas, cerebrales anteriores, medias y posteriores, y después un circuito posterior que viene de ¿dónde? De la basilar y de las vertebrales, ¿no? Esas vertebrales que se van a unir y formar ese tronco basilar van a dar justamente las cerebrales posteriores, y toda esta unión de todos estos grandes vasos intracraneanos van a configurar este polígono. Entonces, fíjense el territorio vascular, lo importante que es, porque es lo que vamos a ver en las imágenes. Nosotros cuando veamos un hallazgo en una parte del cerebro vamos a poder decir, bueno, si está acá, sabemos que es territorio posterior. Si está en lo naranja, sabemos que es territorio de la cerebral media, o si está en lo celeste, sabemos que es territorio de la cerebral anterior. Por supuesto que son territorios que tenemos que familiarizarnos para entender un poco o interpretar la localización. No todo es cerebral anterior, cerebral media o cerebral posterior. Hay ramas un poco más chiquitas, hay ramas que también llamamos más terminales, como las ramas lentículo-estriadas, que van a estar en relación a las zonas centrales, los núcleos de la base. Pero bueno, al menos tener los grandes troncos en la cabeza y cómo se distribuyen es importante. Esto creo que también algo repasamos el año pasado. ¿Por qué es importante? Y porque justamente esto es muy esquemático, esto es muy grosero, pero con las imágenes podemos decir, en base al territorio vascular, que
vaso está afectado, ¿no? Estos métodos, ¿qué métodos son? La imagen que estamos viendo, por ejemplo, que están mostrándose ahí. Tomografía computada, ¿no? Siempre la tomografía tiene menos resolución anatómica, el hueso siempre se ve blanco, de la calota, a diferencia de la resonancia, que el hueso tiende a tener baja señal, se ve oscuro. Y fíjense lo que hace es una correlación entre territorio de las cerebrales anteriores afectado, territorio de la cerebral media territorio del lado izquierdo y territorio cerebral posterior, en este caso del lado derecho, ¿no? Si uno tuviera que describir esas alteraciones en estas tomografías con esos distintos territorios, ¿cómo describiría esas áreas? Por ejemplo, respecto a su densidad. ¿Cómo son esas áreas patológicas respecto al encéfalo normal? Más blancas, más oscuras. Son más oscuras, son hipodensas. Son hipodensas. Fíjense que habitualmente los territorios isquémicos se suele decir que son afectaciones córtico-subcorticales, porque corresponde corteza y subcorteza, o sea que se lleva puesto todo. Fíjense, acá se ve bien en de la cerebral media. Obviamente esto es una isquemia que probablemente tenga un trombo en toda la cerebral media, ¿no? Y habitualmente son territorios extensos, córticos subcorticales. Ahora, si en tomografía computada estoy viendo estos territorios que se ven con una hipodensidad, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué evolución pueden tener estos SB isquémicos? No sabemos ¿qué evolución podrán tener para que sean tan oscuros? ¿Les parece que es un ACV isquémico que se instaló recientemente o les parece que puede no tener un tiempo? Tal cual, para que ustedes piensen, para que se vea oscuro, negro, es porque se está empezando a aparecer a la densidad del LSR. Para que el tejido del isquémico, como infartado, se parezca al líquido, es porque evidentemente tuvo que transcurrir un buen tiempo. O sea que la tomografía computada, en general para el agudo, si no tenemos los signos indirectos, va a ser normal. O sea, nosotros podemos ver los territorios isquémicos con un tiempo de evolución. Habitualmente para tener esto tiene que ser hasta crónico, ¿no? Tiene que haber pasado días o incluso semanas para que se empiece a poner de baja densidad o oscuro. O sea, la tomografía en realidad su gran utilidad es descartar sangre, ver si tenemos algún signo indirecto, pero en el agudo no vamos a ver el territorio. Esto tiene que pasar un estadio bastante más evolucionado. Ejemplos de un territorio que un paciente o diferentes pacientes que tienen su ACV isquémico agudo o subagudo, y vemos algunos atascos. En el primero, fíjense las flechitas que me estarían marcando. Se ve muy sutil. Fíjense acá que me está marcando esta flecha acá, me marca como este borde y este borde. ¿A qué territorio vascular les hace acordar esto? Cerebral media. Fíjense que en algún momento, generalmente después de esas primeras 24 horas, empieza lentamente a reducirse la densidad del tejido que está isquémico, infartado, ¿no? Y habitualmente se puede empezar después de esas primeras 24 a bajar un poco la densidad. Para verlo como en el ejemplo anterior tiene que pasar días. Pero en forma aguda nunca vamos a ver esto, ¿no? Que se empiece a delimitar la zona del territorio vascular. Sin embargo, esta sí es una aguda, porque ese paciente del medio, ¿qué signo o reloj me está mostrando? Está mostrando la arteria hiperdensa, ¿no? Que suele ser un signo temprano. Este paciente todavía no tiene su alteración de densitométrica del tejido isquémico, pero sí tiene su trombo cerebral medio, ¿no? Y de este último, por ejemplo, de este último yo no le veo nada agudo, sí le veo algunas cosas crónicas. Seguramente lo que más llama la atención que es esta pequeña hipodensidad chiquitita, pero esa hipodensidad es igual al SR, ¿no?
habitualmente esos infartos son tan chiquitos, llamamos infartos lacunares, son como lagunas, son crónicos. Este paciente tiene un infarto lacunar que es crónico, que se comporta igual que el LSR, y bueno, tiene un poquito de lo que llamamos leucorariosis periventricular, que es que se ven el tejido que está alrededor de los ventrículos, se ve un poquito con más hipodensidad. Eso es un fenómeno crónico degenerativo que vamos a ver, pero por ejemplo esta tomografía no le veo ningún signo indirecto de isquemia y está cursando un ACV isquémico. Bien, angio-TC, es decir, la posibilidad de hacer reconstrucciones de las estructuras vasculares del cerebro, es una ayuda, como les decía recién, en tomografía necesitamos sí o sí que se haga un contraste endovenoso, pero habitualmente no se hace en el agudo, ¿no? Se puede hacer en el agudo, depende del centro, pero bueno, una angiotomografía, como se ve en estas dos reconstrucciones, esta y esta, nos hace ver el trayectorio de las estructuras vasculares intracraneales. Si se fijan bien acá, la cerebral media izquierda no está opacificada, que correlacionada con la tomografía computada sin contraste se ve el trombo, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, y eso lo podemos confirmar con un angio-TC, ¿no? Es una herramienta más, nos sirve para ver qué estructura vascular está comprometida. Más ejemplos de ACV isquémico, acá obviamente pasadas las 24 horas porque ya se empieza a poner con mayor densidad. ¿Qué parte del tejido se está ahí isquemiando o que se ve con menos densidad? ¿Qué parte del cerebro diría que se ve? Bueno, el tronco, bien. Si tuviera que decir del tronco, ¿qué parte del tronco? Más mesencéfalo, protuberancia o bulbo. Es más protuberancia, puente. Fíjense que el bulbo es más superior, tiene otra conformación. La protuberancia tiene esta configuración con los pedúnculos cerebelosos de un lado y del otro, y el bulbo es más pequeño, su corte inferior, más abajo. ¿Y la flechita negra qué me podría estar indicando? Epéndimo. Puede ser líneas. Más que líquido de ¿qué hay delante de esa flecha negra? Hay algo que está delante. Hay algo que se ve blanco o oscuro. Hay algo que se ve blanco, ¿qué es esto? ¿Qué estructura vascular pasa por ahí? ¿Qué cosa? No, es la arteria basilar que en la reconstrucción de angiotomografía, fíjense que este es un corte como coronal, un angio que se ve vertebral de un lado, vertebral del otro, basilar que dan a las dos cerebrales posteriores. Bueno, la basilar está trombosada, está distribuida en su calibre, y acá tengo lo que sería un análogo de la arteria cerebral media hiperdensa, que veo la basilar hiperdensa, ¿no? Un coágulo, se puede ver hiperdensa. Nunca vi, o sea, no, es difícil de verlo, pero bueno, es una posibilidad. Pero esto es una correlación, un estudio tomográfico sin contraste con una angiotomografía. ¿Cómo se pueden correlacionar los hallazgos? No. La angio me va a confirmar, me puede confirmar el estado de estas estructuras vasculares intracraneales. Bien, y quizás la estrella del ACV isquémico sea la resonancia de la tomografía. La tomografía, dijimos, la hacemos al principio, es rápido, descartamos hemorragia, vemos si tenemos algún signo de isquemia. La mayoría de los pacientes no van a tener hemorragia, pero tampoco vamos a ver un signo. Entonces, muchos de los pacientes van a terminar teniendo su resonancia magnética, que obviamente es muy superior para detectar isquemia, muy superior, y algunas de las secuencias que más utilizamos son algunas que ya fuimos mencionando: T1, T2, Greve, Flair. El T1 con contraste no tanto, y yo acá agregaría en vez de T1 con contraste difusión, que es un poco aún más la estrella de resonancia magnética. Respecto a las secuencias convencionales, esas las secuencias T1, T2, incluso Flair, estos son los clásicos hallazgos típicos. Son parecidos, fíjense que son parecidos a los que
ya vimos con la tomografía, es decir, va a cambiar, en este caso no la densidad, sino la intensidad de señal de la sustancia gris, va a empezar a haber una pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca. A veces, si el edema citotóxico, si isquemia del territorio suficientemente grande, eso va a hacer que se pierdan los espacios de surco y los espacios de regiones normales se van a empezar a borrar. Y podemos ver algunos hallazgos relacionados con las estructuras vasculares. En resonancia magnética, probablemente el año pasado algo vimos, sobre todo en T2, hay un efecto que se llama efecto de vacío de flujo, por el cual los vasos se ven negros en casi todas las secuencias. Si uno ve una T1, T2, y trata de ver los vasos intracraneos, se ven como oscuros, ¿no? Porque la resonancia lo que hace es, como detecta que hay flujo, en general, por un aspecto físico, a todo ese flujo en movimiento le pone señal negra. Entonces, de alguna manera con resonancia tenemos una valoración indirecta de los vasos, y cuando hay un vaso que está trombosado, que no tiene flujo, se pierde ese vacío de flujo y esa señal negra que habitualmente nos da. El contraste endovenoso, como les decía recién, no es una secuencia que usamos habitualmente, pero fíjense que podemos tener, así como veíamos el signo de la arteria hiperdensa, podríamos verlo también en resonancia magnética, en este caso con la secuencia GRE, que la secuencia GRE es esta. Justamente no se trata de un signo de la arteria hiperdensa. Lo que les decía recién de ver los vasos oscuros o negros por efecto vacío de flujo es esto, ¿no? Fíjense en este 2 cómo se pueden ver las estructuras vasculares intracraneanas con esa señal oscura. Más difícil de verla acá, esto es un flare, ¿por qué? Porque el flare muestra el líquido cefalorraquídeo que hay en las cisternas, que es por donde pasan los vasos, se ven oscuros, entonces no puedo ver contraste. Bien, esto paso porque es una imagen de otra cosa, no es de la arteria cerebral media, que es un poco lo que quería mostrarles ahí, pero me sirve para mostrar secuencias. Pero lo que quiero decir es esto, a la secuencia de difusión, que es un poco la que presenté recién, ya les conté de qué se trata, pero que tiene la gran ventaja de que me detecta isquemia en esa fase hiperaguda, en esas primeras horas. ¿Qué pasa con la angioresonancia? Ya vamos a ver difusión, pero ¿qué pasa con la angioresonancia? Que es otra, así como la tomografía tiene su versión, su modalidad para estudiar los vasos, la resonancia también. Bueno, podemos hacer angioresonancia. Fíjense que en los equipos modernos de alto campo magnético, las imágenes de angioresonancia son muy buenas, tienen mucha definición anatómica y tienen una gran ventaja. No necesitamos administrar contraste endovenoso. ¿Se acuerdan cuál era el contraste endovenoso que utilizamos en resonancia magnética? ¿Cuál era el compuesto? El iodo era un compuesto de contraste, pero que no utilizamos en resonancia, en otro método. ¿Cuál es el iodo? El iodo es el contraste de resonancia magnética, y el iodo es el contraste endovenoso de la tomografía computada. Acá en resonancia, para ver angioresonancia magnética, en general no necesitamos gadolinio, no necesitamos hacer. Es cierto que se puede hacer angioresonancia con gadolinio, podría aumentar incluso la sensibilidad del método, depende un poco del equipamiento y equipos que se ven mejor en la resonancia como contraste, vasos. Pero en términos generales no hace falta, ¿no? Existen secuencias que detectan, simplemente lo que hacen es detectar el flujo en vasos, y a partir de esa sensibilidad que tiene el flujo, nos hacen una reconstrucción, nos anulan la señal de todo el tejido y nos dan la señal de aquello que tiene flujo. Y por eso nos hacen la representación de los vasos intracraneales. Fíjense que estos dos ejemplos tienen, bueno, ahí está escrito, ¿no? Pero cuando vemos una obstrucción de un vaso, obviamente lo que vamos a ver es que el vaso se afina o pierde señal. En este caso, fíjense cómo se ve una obstrucción acá, una pérdida de señal o calibre de la cerebral media izquierda en su segmento proximal. Generalmente los vasos están divididos por segmentos, pero acá se ve, en ese primer segmento se ve que si lo comparan con la cerebral media del lado derecho, fíjense cómo está francamente reducido su calibre. Y en este de acá es parecido al ejemplo que vimos recién. Fíjense la señal que uno esperaría
de la basilar no se ve. Fíjense en este ejemplo que sí tiene señal normal de la basilar, cómo se ve. Más ejemplos de angioresonancia. En este caso, las flechas blancas, ¿qué estructura parece estar mostrando? Bien, carótida interna. La diferencia con las imágenes que veníamos viendo hasta recién era que eran solamente del cerebro. Fíjense que acá estamos viendo cuello y cerebro. O sea que podemos hacer angioresonancia intracraneal y extracraneal. ¿Por qué? Porque bueno, esas carótidas van a desembocar en la cerebral anterior y media. Entonces la patología puede estar acá, ¿no? Podemos hacer angioresonancia de vasos extracraneanos. Y si se fijan bien, la carótida interna que viene desde el cuello, del lado izquierdo, si la comparamos con esta del lado derecho, su calibre es menor. ¿Se pueden dar cuenta de eso? Que es un poco más fina. Bueno, lo más probable, o la patología más frecuente que provoca una disminución en el calibre, en el diámetro, es los fenómenos de aterosclerosis, ¿no? Esas placas ateroscleróticas que se van acumulando en la pared van a hacer que ese calibre se lo da. Esos pacientes, por supuesto que son los que tienen más chance de hacer eventos isquémicos, ya sea por tortura del vaso o porque el trombo que tiene esa placa viaja, impacta en alguna estructura vascular del cerebro. Bien, este es un poco el concepto de la secuencia de difusión y por qué la difusión es tan importante en la isquemia. Básicamente, acá lo que muestra es una molécula de agua que difunde libremente, es decir, puede moverse en cualquiera de sus planos. ¿Qué pasa con el agua cuando está en un contexto de edema citotóxico, ¿no? En la isquemia lo que ocurre, hay un proceso de aumento de la presión intracelular, las células se edematizan y fíjense que el agua que en condiciones normales debería difundir libremente queda restringida por ese edema citotóxico. Esta es un poco la fisiopatología justamente de ese edema, ¿no? Que es ese aumento de esa presión dada por la falda de bombo de sodio-potasio, que es finalmente lo que nos va a dar la difusión. Difusión que habitualmente se ve así, o como aquí esa imagen, y que esta imagen no es la misma. Fíjense que es como si fuese un espejo, pero con otra señal. ¿No? Como si tuviese, no sé si se pueden dar cuenta que está invertida la señal, como que el LSR acá se ve blanco y acá negro, y lo contrario con el parénquima encefálico. ¿Se pueden dar cuenta de eso? El detalle de la difusión es que habitualmente los equipos de resonancia magnética hacen por lo que se llama un postproceso, es decir, después de la adquisición de la secuencia de difusión, el mismo equipo hace como un mapa en espejo que se llama ADC, son siglas, que en realidad nos sirven para confirmar que la difusión que hay, que los sectores acá nos están mostrando restricción de la difusión. Esto es más técnico, pero bueno, nos ocurre que cuando vemos una resonancia de algún paciente nos vemos en un visualizador de imágenes del lugar que estemos trabajando, que nos aparezca la difusión y al lado nos aparezca este otro mapa ADC que llamamos, ¿no? Que cuando la difusión está restringida, lo que hace es, lo que se ve blanco acá, se ve oscuro acá. Blanco acá, se ve oscuro acá. ¿Para qué nos sirve esto? Porque a veces la difusión puede estar blanca, puede ser hacia blanca, pero realmente la difusión no está restringida. Y eso nos damos cuenta cuando vemos el mapa ADC, que es esta imagen en espejo, y vemos que no tiene la señal opuesta, o sea, no sé, lo que se ve blanco no se ve oscuro. Muchas veces hay otros procesos, por ejemplo, no isquémicos, que pueden dar la señal blanca de difusión, pero no dan la señal opuesta en el mapa ADC. De ahí a que sea importante que técnicamente cuando se haga difusión se haga este postproceso. Sé que es un poco complicado, pero bueno, es un poco la base, porque el día de mañana se pueden encontrar con este famoso mapa ADC que seguramente con el, no sé si ahora, pero con el transcurso de prácticas que van teniendo lo van a empezar a escuchar. Estos son casos de hiperintensidades de difusión en diferentes tejidos por otras causas. No solamente la isquemia es el único causante de restricción de difusión. Vamos a ver que hay otras patologías que también, como la isquemia,
pueden dar esa señal brillante, que es esa difusión disminuida. Bien, acá es un poquito un resumen de lo que venimos viendo. Fíjense que en general la gran ventaja que tiene la difusión es esta, ¿no? Que a partir de los 60 minutos, hay bibliografía que dice los 30, o sea, a partir de que casi empezó el paciente con su evento, la difusión se puede dar alterada, mientras que las otras secuencias, incluso la tomografía, no va a dar normal. De ahí que sea tan importante en el hiperagudo la difusión. Fíjense esta correlación de este ejemplo. Un paciente con un flare, un axial flare y un axial de difusión. Si se fijan en el flare, o sea, el que usted tiene a su izquierda, es un paciente que tiene muchas lesiones, que tiene un comportamiento de hiperintensidad de señal. Fíjense en diferentes lados, sobre todo la sustancia blanca. Lo llamamos la sustancia blanca periférica o periventricular. Fíjense que tiene todas estas lesiones, que en flare se comportan así. Habitualmente muchas de las lesiones vasculares crónicas tienen ese comportamiento en flare. Ahora, ¿qué pasa con la difusión? La difusión me muestra solamente que en un sector del encéfalo hay una señal brillante o hiperintensa. ¿Y qué me está indicando acá? Que, bueno, que en ese sector la difusión está restringida y que tengo que sospechar un proceso isquémico, ¿no? Que acá en el flare la veía esa imagen, pero fíjense que como no tiene la sensibilidad y la especificidad para detectar la isquemia, también me pone de manifiesto otras lesiones crónicas. De ahí la importancia de la secuencia de difusión, ¿no? O sea, otro ejemplo de una difusión, en este caso, con ¿qué secuencia les parece que puede ser esta? De las convencionales que hemos visto hasta ahora. T1 dice por allá, T2 por allá, el SR, ¿cómo se ve acá? En esta, ¿no? Se ve blanco, ¿no? Tanto, fíjense, en el sistema ventricular como en los surcos. El SR blanco hiperintenso es T2. O sea, fíjense, estamos comparando el mismo paciente, en el mismo corte, un T2 o una difusión. El T2 no me muestra una clara alteración de señal, y en cambio en la difusión sí me muestra toda esta hiperintensidad de señal, córtico subcortical, ¿no? Que parece fronto-parieto occipital y que tiene un territorio vascular bastante claro. ¿De qué territorio vascular parece ser esta? De la cerebral media, izquierda, ¿no? Cerebral media, izquierda. Pero la importancia tiene la difusión es que es justamente esta. Es una secuencia convencional, el paciente está teniendo su evento isquémico, pero en T2 no veo nada. Sin embargo, la difusión sí me da esa sensibilidad. Fíjense, otra comparación, pero mostrando tomografía, acá, tomografía computada, y difusión a las 3 horas, y después a las 24 horas la tomografía nuevamente. Estadio hiperagudo a las 3 horas. Se hace la tomografía y no tengo ninguna alteración clara. Ahora hacemos la resonancia magnética, hacemos la secuencia de difusión y nos podemos encontrar que hay un sector, un área paraventricular, o sea, al lado del ventrículo, que claramente está teniendo ahí una zona isquémica. La tomografía sí, como les decía recién, después de las 24 horas, lentamente, porque esto en general la pérdida de la densidad va a ser progresiva, lentamente se va poniendo más oscuro. ¿Se pueden dar cuenta de eso? O sea, esto nos muestra la gran utilidad de la difusión en la resonancia magnética, ¿no? Entonces, ese es como un poco la estrella y un poco también lo que se utiliza hoy, ¿no? El paciente cuando tiene un nivel isquémico se hace la tomografía. En algún centro podrían hacer la angiotomografía o no, pero probablemente pase en breve a la resonancia, ¿no? Y un estudio de resonancia lo más corto posible para consumir el menos tiempo posible, pero tenga difusión. Entonces, con la difusión ya nos podemos confirmar el diagnóstico presuntivo. Fíjense, bueno, acá, esto es un poco lo que yo les contaba del mapa de C, que es ese postproceso que se hace en espejo a la difusión y que nos permite confirmar en realidad la restricción. No me quiero meter tanto con eso, pero
habitualmente lo que hacemos cuando hacemos la lectura de la difusión, hacemos difusión, que serían todas estas imágenes de arriba, y hacemos el mapa ADC, ¿no? Que lo que siempre esperamos es que en ese mapa ADC lo que nosotros veamos blanco, lo veamos oscuro acá, ¿no? Eso nos confirma que hay una verdadera restricción a la difusión de las moléculas del agua, ¿no? Obviamente esto tiene una evolución. Normalmente la hiperintensidad de señal de la difusión en general queda unos días. O sea, nosotros la podemos ver en el hiperagudo después de 30-60 minutos. Esa parte del tejido encefálico se pone blanco, pero si le hacemos una rezo, por ejemplo, a los 2 días, va a seguir estando blanco. Si le hacemos una rezo a los 5 días, va a seguir estando blanco. Ahora, si le hacemos una rezo a la semana o a las 2 semanas, ya va a caer la señal. Fíjense acá cómo se sigue blanco, viendo blanco 6 horas, 9 horas, se va poniendo cada vez más blanco, de hecho. Dentro de esa semana se sigue viendo blanco, pero fíjense qué pasa cuando pasamos esa primera semana, o incluso si es crónico, como acá, 3 meses, ya perdió esa intensidad de señal. Con lo cual nos sirve mucho para esos primeros momentos del evento neurológico. Y el ADC, fíjense que es un poco también el que nos marca que es muy agudo el evento, porque en los primeros días va a ser bajo. Fíjense que ya el 5.º día, como se ve acá, o cerca de la semana, se empieza a normalizar. Por eso se habla de una pseudo normalización, y ya cuando es muy crónico, ya más de 4 semanas, se pone blanco en ADC. Por eso el ADC también es otra herramienta más para también incluso conocer exactamente más qué tiempo de evolución tiene esto. Por supuesto, no pretendo que sepan exactamente estos días ni la correlación difusión ADC. Eso también, como veíamos con lo de la hemoglobina en resonancia, es un tema más para el especialista, pero sí conocer que funciona un poco así. Bien, y por último lo que les dejo es este cuadro, que es como que a lo mejor les va a volar la cabeza, pero todo lo que vimos en realidad para la restricción de agua se puede aplicar a otras enfermedades, ¿no? O sea, hay un montón de otras enfermedades o patologías que dentro del parénquima encefálico van a provocar esta restricción en la difusión de las moléculas del agua. Entonces, no toda difusión, que también en la jerga se suele decir positiva o difusión restringida, es isquemia. Fíjense todas las otras entidades, desde lesiones desmielizantes, encefalitis, abscesos, que pueden también dar restricción de la difusión. Obviamente la pueden dar. Muchas de esas causas son edema citotóxico, como la isquemia, pero también hay otras causas que pueden hacer que haya restricción a la difusión de las moléculas del agua. O sea, un poco el concepto, finalizar un poco la difusión es, si bien en la práctica lo utilizamos mucho para el evento isquémico, no toda difusión restringida o positiva es isquemia. Eso también es algo para que se pueda llevar. Una pregunta. Sí. El hecho de que haya otras enfermedades en las que se puede utilizar ese método de imagen con difusión no hace que sea más difícil interpretar las imágenes, si hay una CD o no. La realidad es que yo lo estoy mostrando desde un punto de vista imagenológico, pero el día de mañana vos vas a tener un punto de vista clínico. O sea que acá, en realidad, el contexto clínico, los antecedentes del paciente, en realidad te van a orientar un montón. Por más que vos veas toda esa lista de patologías que puedan requerir difusión, bueno, eso es una cosa, pero vos el paciente va a tener un evento neurológico agudo que no tenía antes, es decir, que va a tener un déficit motor. Entonces, tu sospecha clínica, tus antecedentes, un paciente que seguramente tenga factores de riesgo, que tenga aterosclerosis, que tenga estudios que muestran que sus vasos tengan reducciones de calibre, en realidad todo el contexto del paciente te va a hacer llevar a pensar que es isquémico y no trae esa lista de patologías. O sea, en general las imágenes tienen esto, ¿no? O sea, muchos de los hallazgos los podemos ver en otras patologías, pero lo que te va a marcar el diagnóstico es el contexto, ¿no? O sea, un paciente que tiene un antecedente determinado y un paciente que está cursando un contexto clínico. Me había faltado poner esto cuando yo les iba a mostrar el signo de arteria media hiperdensa en resonancia, en tomografía, pero en resonancia,
como se ve acá, el GRE es una gran secuencia para ponernos con señal oscura cuando un trombo se ve ahí. También difícil de ver, pero no tan alocado. Difusión también en hematomas vimos que se pueden reflejar. Fíjense, los hematomas a veces la difusión es periférica, la hiperintensidad, a diferencia del hematoma. Y luego la tomografía, ¿no? Muy sensible para detectar hemorragia intraparencimatosa, como se ve este hematoma. Un análogo, una secuencia parecida a la tomografía, que pone, como dijimos, sobre todo la desoximoglobina y la hemosiderina la pone negra, es el GRE. Esto es un cuadro que, más bien un algoritmo un poco histórico, prefiero quedarme con este como para terminar, que son los algoritmos que utilizan hoy por hoy las unidades de stroke del mundo. Una unidad que se dedica justamente a diagnosticar y tratar lo más rápido posible este tipo de pacientes. Estas unidades solamente tienen gente entrenada, tienen tomógrafos, tienen resonadores, tienen trombolíticos, contexto para trombolíticos y también tienen tratamientos de revascularización quirúrgico, es decir, podemos meter a un paciente con hemodinamia con un catéter también. O sea, estas unidades, que son las unidades de más complejidad para los accidentes cerebrovasculares, en general lo que hacen es mostrar este tipo de algoritmos, o funcionan con este tipo de algoritmos, en donde el paciente que viene con el evento, lo primero que se hace es la tomografía. Fíjense que también está estimado los tiempos que se necesitan para tratar a los pacientes, o sea, diagnosticarlos, y aquellos que no tengan hemorragia en su tomografía computada van a ser los que van a ser más candidatos a terapia fibrinolítica, ¿no? Por supuesto que siempre hay contraindicaciones, van a haber pacientes que no les vamos a poder dar terapia, por más que no tengan hemorragia no les vamos a poder dar terapia fibrinolítica, pero bueno, aquellos que sean candidatos, por supuesto van a tener esa posibilidad de tratamiento. Pero un poco así funciona el algoritmo diagnóstico de un paciente con stroke. Creo que un poco la conclusión y lo que vimos es esto. Sí, viste que había criterios que no podían poner en el Sí, eso mismo en el pasado, pacientes que no casos solo con la tomografía. Hoy, la realidad es que hoy los pacientes que tengamos paso, válvulas, protésicos, cada vez están más realizados para que se puedan ser resonables. O sea que la realidad es que hoy ya quedan pocos pacientes que no se puedan ser resonables, a diferencia de hace unos años. Ya no son tantos los pacientes que no pueden resonar, pero es como decimos, una contraindicación clara. Un paciente que acaba de poner una prótesis hace 2 días, se está cruzando. Ya van a terminar, que habían dicho claro, pero antes este diagnóstico llega, un paciente que puede pasar, un paciente sea intolerante al resonador porque es claustrofóbico, ese paciente lo puede sedar, como pasa que tenés una urgencia, no te va a pasar, no va a tener necesidad, te lo va a sedar para hacer una resonancia. Eso se hace de forma programada. La realidad es que si el paciente no puede entrar, igual te quedas con la tomografía, el contexto clínico, y lo tratarás en base a eso. Pero hoy ya no hay tantas contraindicaciones para la realización de resonancia. Bueno, asistencia. ¿Este año son 28? ¿30?